Bienvenidos a Conversemos de todo un poco con Claudia Silva. Un espacio para intercambiar opiniones sobre fe, familia, ministerio y actualidad. Transmite R12 Radio. Muy buenas tardes para todos ustedes. Esta es una nueva entrega de Conversemos de todo un poco y estamos iniciando una nueva temporada. Habíamos dejado un tiempo de conversar por aquí, por nuestras redes y por este programa tan especial en el que interactuamos con cada uno de los participantes, de los que se conectan con nosotros desde todas las latitudes, y podemos hablar de temas de fe, de familia, de ministerio, de actualidad. Y bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, pero antes de hablarles de ese invitado, yo quiero dejarles a ustedes una recomendación. La primera recomendación es, vamos a poner allí hashtag Conversemos. Recuerde que es la manera como estamos conectándonos y saber que estás allí para intervenir en este programa tan especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Lo segundo que quiero decirles o quiero preguntarles, quiero hacerles una pregunta es, ¿qué te hace feliz? Vamos a empezar con ese tema y lo primero que se venga a tu mente, ¿qué te hace feliz? Puedes ir poniéndolo allí en el chat y vamos a ir conversando acerca de este tema. Y para presentarles a nuestro invitado de hoy, quiero compartirles el siguiente video. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Damas y caballeros, transmitiendo directamente de la Ciudad del Sol para todo el mundo, esto es... Mi nombre es Matías y por los próximos 30 minutos voy a hacerte en compañía con la mejor música. ¡Vamos! Bueno, su nombre es Matías Mesa. Matías, bienvenido, prende tu cámara y bienvenido a nuestro espacio de Conversemos de todo un poco. Saluda a la audiencia. Muchas gracias, Claudia, gracias por esta oportunidad. Saludamos a todos aquellos que están conectados, saludamos a toda tu gente y bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, para nosotros es un privilegio que Matías pueda compartir con toda esta audiencia, y ustedes van a estar allí escuchando mucho acerca de su vida, de su ministerio, de su testimonio. Pero yo quiero empezar con una pregunta para Matías. Después vamos a presentar algunos detallitos de él, pero quiero empezar con una pregunta. ¿Qué te hace feliz, Matías? ¿Qué te hace feliz? Lo primero que se me vino es que mi suegra está lejos. Es lo primero que se viniera a la mente, ¿no? Yo creo que allí no, varios... Se me vino la foto de mi suegra. Yo creo que toda la gente está poniendo allí qué les hace feliz. Bueno, yo podría decir que qué me hace feliz, estar cerca de mi hija. A mí eso me hace muy no, la familia, estar... Cuando yo llego del trabajo, mi esposa hace algo muy interesante, que yo parqueo el auto, justo enfrente de mi casa hay una ventana, y todos los días cuando yo llego, todos los chicos se me pegan en la ventana a golpear el vidrio, y hacen fiesta. Entonces ver esa imagen de los chicos ahí, eso me hace muy feliz. Bueno, quiero contarles a todos ustedes que Matías Mesa es argentino, nacido en Buenos Aires, Argentina. Hay una pregunta obligada cada vez que yo me encuentro con un argentino, es ¿hincha del Boca o del River? De Boca, claro, de Boca. Ahí conocemos al presidente, conocemos a los jugadores. No, mi hermana de River, mi esposa de River, imagínate. Ajá. Bueno, del Boca, hincha del Boca. Él es nacido en Buenos Aires, Argentina, casado con Carolina. Bueno, háblanos de Carolina. Carolina es una mujer que puede estar la Tercera Guerra Mundial al lado de tu casa y ella ahí tranquila haciéndote café. O sea, ella no tiene una paz inmensa. Vos sabés cómo la conocí a ella. Yo fui a predicar a su iglesia, tenía 20 años cuando fui a su iglesia. Yo venía de predicar por varias iglesias y llegué a la iglesia de ella, prediqué, y cuando hago el llamamiento, el famoso llamado, pasa ella y con el micrófono, el predicador, yo le digo, algo bueno viene para ti, mujer, recíbelo.
Y Y lo bueno, recibió. todavía lo está esperando, me dice, ¿cuándo llega lo que me profetizaste? Pero así la conocí a ella. Bueno, y tienen tres hermosos hijos, todos con nombres muy, muy bíblicos: Rebeca, Samuel o Sami y Isaías. Isaías, sí, Ajá, Isaías. Isaías. Y bueno, y ese mover a poner estos tres nombres específicos, ¿cómo fue? ¿Cómo los motivó? Eh, es interesante, bueno, mi hija está por acá conmigo, ella siempre está acá en el estudio y hoy tenemos un día muy corrido, pero ella siempre está ella hace notas conmigo, ella trabaja en la televisión conmigo, Rebeca, y ella tiene 5 años. Ah, Eh, Cuando yo tenía 16, 17 años, una hermana, yo estoy en la iglesia a los 13 años, yo estaba limpiando el templo, me acuerdo, y una hermana me dice, orá por tus hijos. Y dije, mi hijo algún día se va a llamar, mi hija se va a llamar Rebeca, tiene 16 años. Mi esposa, a la misma edad, del otro lado del mundo, o sea, 3 horas, a la misma edad, ella tenía el nombre de Rebeca, sin conocernos. Nos casamos y a los 30 años, tuvimos 6 años de casados y a los 30 años vino Rebeca, que es un testimonio de vida increíble. A ella la resucitaron 5 veces cuando oh, nació, mi Dios. de muerte súbita. Y yo me acuerdo que eso fue muy, muy, muy triste. Estuvo internada después 24 horas, después 3 meses con una máquina 24/7, que si esa máquina sonaba, teníamos que ir corriendo y despertarla porque era la famosa cuna de bebé de muerte de cuna. Hasta que así estuvimos 3 meses y ya no aguanté más. Y llamo al seguro y digo, yo no puedo vivir así con mi hija. Entonces la desconecté toda y tuve que firmar una carta, obviamente, que si se moría yo iba preso, por supuesto, ¿no? Estamos en los Estados Unidos y acá la seguridad de los niños es muy grande. Entonces yo firmé esa carta con mucho miedo, pero con fe. Y bueno, ahí está Rebeca con 5 años. Después vino Samuel, y después ahora hace un mes vino Isaías, y ya creo que no viene más, pero yo. Está recién de nuevo papá. Bueno, tenemos Sí. este testimonio muy especial y vamos a hilarlo más adelante con algo también de la vida de Matías. Bueno, Matías, cuando hablamos acerca de esta entrevista, Matías decía, yo quiero poder contar mi testimonio. Y precisamente viene con esta parte del nacimiento, de una dificultad para nacer, para venir a este mundo, pero en la propia vida de Matías. Matías, cuéntanos tu testimonio de vida y yo quiero que las personas que están allí escuchando puedan hacer sus preguntas, vamos a estar respondiendo, puedan estar participando con nosotros en cuanto a esto de la felicidad, qué te hace feliz, pero también en cuanto a cada detalle que nosotros estamos viendo en esta entrevista. Matías, tu testimonio de vida, de vida. Sí, bueno, mi mamá, de escasos 21 años, ella quedó sola con 5 hermanos cuidando a la edad de 16 años, o sea, mi mamá se crió prácticamente en la calle con 5, o sea, mis abuelos, que yo no conocí, obviamente, en un mes muere mi abuelo y al mes muere mi abuela, o sea, mi madre en un mes pierde sus 2 padres y ella se hace cargo con 16 años de 4 hijos más, 4 hermanos, o sea, Oh, una vida Dios. muy, muy triste, muy, muy dolorosa, vivir en la calle. Y bueno, a los 21 años queda embarazada de mi papá, lo conoce y sin tener apoyo, sin saber mucho en esa época, ella decide abortarme, ir a un lugar y a punto de estar haciendo el crimen, por decirlo así. Mi papá viene golpeando la puerta y la saca mi madre y bueno, deciden tenerme. Y a veces me dicen, ¿por qué vos predicas de esa manera? Porque mi madre me contó una historia de un niño que cuando nace finalmente ese niño, a los 6 meses de edad, ese niño empieza a toser sangre y se le dan vuelta los ojos. Un bebé, imagínate, 6 meses y tosiendo todas las noches. Lo llevaron a brujos, lo llevaron a esos lugares, hasta que finalmente lo llevan a una iglesia cristiana. El pastor para la prédica, lo llaman con el bebé ensangrentado y oran por él y el bebé milagrosamente se sanó. Y hoy, después de 35 años, está enfrente tuyo. Entonces, por eso Wow. justamente ese es el testimonio del principio. Yo creo que todo lo que Dios preserva
tiene un propósito. Así que ese fue el primer momento de mi vida. Yo le decía a mis estudiantes en el tiempo en que era profesora, les decía que querían que contaran su historia de amor, siempre lo llamaba así, su historia de amor. Y su historia de amor tenía que ver cómo se conocían. Yo empezaba a contar cómo nos habíamos conocido mi esposo y yo, cómo luego habíamos decidido tener la niña, habíamos perdido 3 embarazos, finalmente vino nuestra hija y cómo era de anhelada. Y recuerdo que un niño me dijo: profe, pero yo qué historia de amor le voy a contar si mi mamá no me quería tener y yo a mi papá no lo conozco. Y para mí era muy difícil ver que en realidad no todo el mundo tiene esa historia como la tenemos otros de haber sido anhelados y deseados al nacer. Pero sí hay una historia de amor, y esa historia de amor la acabas de decir tú. En la mente de Dios estaba que Matías Mesa naciera. En este momento ya hemos escuchado 2 momentos en el que no lo podríamos tener aquí al frente, pero lo tenemos aquí al frente. Y él ha tenido un desarrollo ministerial. ¿A qué edad conociste al Señor, Matías? Bueno, por problemas obviamente, en sí cuando yo me sano, a los 6 meses mis padres comienzan el camino en Dios, yo fui a la iglesia, el pastor se llamaba Miguel Uriol, era un albino, ¿viste? Los rubios, eso que tiene hasta la ceja blanca. Y yo me acuerdo, era chiquito, iba a la casa, iba a la iglesia, era a la vuelta de mi casa, era una familia, me gustaba la hija del pastor, tenía 5 años. Entonces cada vez que el pastor me hacía orar, yo me aprendía palabras, ¿viste? Para enganchar al suegro, pero hasta que finalmente recuerdo un día viniendo de la escuela, tendría unos 11 años, me llevan a la iglesia, había mucha gente, autos, policías, bomberos, y resulta que el pastor murió porque tenía SIDA. El pastor venía de la cárcel con SIDA. Se convierte y eso para mí es una persona que yo amaba, Miguel Uriol. Con 11 años, entré en una crisis, porque yo decía, que muera un hermano, pero que muera el pastor. Con 11 años, viste, en la mente de un niño, no entiende. Entonces mi corazón como que empecé a endurecerse con 12 años, hasta que finalmente un día conozco unas personas y me llevan a una iglesia pequeña, era una iglesia de 20 hermanos, 21, una estaba embarazada. Así que en esa época, viste, contábamos todo. Y viste ese hermano que cuenta en oreja en vez de boca. Entonces, y bueno, ahí fue como que empezó a hacer un cambio a los 13 años. Me convertí definitivamente, me bauticé, empecé a servir a Dios, pero el problema fue que mi familia, mi madre mayormente, porque mi padre estaba y no estaba, pero mi madre comienza a hacerme la vida imposible a mí. Ella entra en una época de que no quería que yo vaya a la iglesia. Entonces, de los 14 años a los 18, yo dormí literalmente arriba de un techo. Se agarraba mi colchón y lo tiraba arriba del techo, y ahí dormía. Hasta los 18 años dormía ahí. Yo tocaba la guitarra y bueno, ahí fue el momento que comencé a servir a Dios. Muy pobre la iglesia, un ventilador para toda la iglesia. Yo me acuerdo que me movía para acá, para allá, a donde iba el ventilador iba yo. Guitarra criolla. Cuando las hermanas entraban en el espíritu, viste, el pastor me decía, toca más fuerte, y terminaba todos los dedos rotos con sangre. Porque, viste, la hermana cuando empiezan a alabar a Dios no se escucha la guitarra. Entonces, así estaba, hasta los 18 años. Bueno, a todos los que nos están siguiendo allí en el programa, hay una pregunta que se nos pasó, pero es una pregunta cruel. Voy a hacer una pregunta cruel. Sí. ¿Cree usted que fue deseado al nacer? Y esa es una pregunta cruel. Yo creo de que si mi mamá ya estaba acostada ahí, en un principio no. Pero después mi madre hizo una oración, dijo, si este niño va a nacer, yo voy a hacer todo lo posible para que sea cura, sacerdote. Eso es lo que dijo mi madre. Entonces cuando nací, o sea, mi mamá es una mujer que ama a sus hijos. Y dio todo. De hecho, después voy a contar un poquito más. Bueno, o sea, la pregunta cruel es, en un principio ella me lo cuenta, estaba acostada a punto de abortarme, pero después cuando entró en sí, dijo, si este niño nace, va a ser un cura, un sacerdote. De hecho me puso Matías, ella lo encontró en la Biblia y se va a llamar Matías, así que no tengo acá la sotana, así que
no se cumplió la palabra de cura, pero Casi, ahí, casi. casi, casi. Bueno, casi, casi superficial, pero digamos que en extremo a nivel profundo. Ah, sí. Pero bueno, para todos los que están allí, pueden escribirnos si lo quieren compartir, pero recuerdo que en mi caso, Matías, yo soy la cuarta de 3 hombres. Entonces mi mamá, ella empezó muy jovencita a tener sus hijos. Entonces ella tuvo el primero y bueno, el primero. Entonces el segundo buscando una niña, no vino. El tercero buscando una niña, no, tampoco. Y el cuarto ya dice, cerré con broche de oro conmigo porque después le tuvieron que sacar la matriz y todo. Pero digamos que yo puedo decir que en el corazón de mi mamá fui muy anhelada, pero muchas personas no cuentan con esto y algo que tú dijiste, tu mami pensaba no tenerte, pero luego en el momento de la cuna, de estar, perdón, allí acostada, ir al sitio, y yo creo que eso le pasa a muchas mujeres hoy en día. Y había alguien que decía, que creo que fue con el pastor Gabriel Ballerini que hablábamos sobre este tema, y él decía, es muy difícil que si alguien se le habla en ese momento de lo importante que es la vida, de la parte maternal, es muy difícil que no se despierte ese instinto maternal para que la persona finalmente llegue a nacer y pueda tener a su bebé, incluso amar a su bebé. Pero digamos que es muy extraño, aunque con todo lo que hoy en día está ocurriendo, el cambio incluso del mismo lenguaje que se está manejando frente a este tema, de pronto se está desnaturalizando a esa mamá. Pero, Mira, te digo una cosa, ajá, mi esposa fue voluntaria en un lugar acá en Miami. Eh, la semana que viene, en 2 semanas, tenemos una entrevista con la directora de ese lugar. Ella escribió un libro, esta mujer, ella hacía abortos clandestinos aquí en Miami. Nos contaba una mujer que hizo 40, una señora cubana, hizo 40 abortos. Dios. Y esta mujer era satanista, dice ella. Ese lugar venían y hacían abortos clandestinos, te estoy hablando por años. Después conoce al Señor y ese mismo lugar que ya tenía el nombre, ahora había un grupo de mujeres cristianas. Entonces venían, mi esposa me contaba, venía la niña con la suegra, imagínate, que no, porque no quiero, no que mi hijo tenga, bueno, entonces ¿qué hacían? A la suegra la dejaban afuera esperando, supuestamente iban a abortar, ¿no? Y adentro pasaban por varios procesos, que le mostraban la ecografía, le mostraban esto, la administraban, y así salvaron un montón de gente. Salvaron. Finalmente Exactamente. ese lugar hoy en día está abierto, porque justamente eso, ¿viste? No hay información, hay mucho miedo. Y yo entiendo, mi mamá, 21 años, con mucho miedo, imagínate, estoy criando 4 hijos, o mejor dicho, hermanos, y ahora esto y lo otro. Pero como te digo, Dios me guardó y si guardó a Moisés, ¿viste? Eh, Al me mismo puedo guardar. Jesús, ¿no? Al mismo Jesús Exacto. que hubo toda esta matanza y bueno, se les dijo allí, váyanse de ahí desplazados de la violencia a tener a Jesús para que pudiera cumplir un propósito especial. Y tú has dicho algo muy, muy importante. Cuando nosotros podemos decir que Dios preserva nuestra vida, pues Él no la preserva o Él no nos guarda o sea, porque sí, por capricho y bueno, dejémoslo allí Sí, como un accesorio de la casa bueno, para que la señora tenga a su hijito, no. Hay algo especial, dice la palabra del Señor, que el Señor tiene planes de bien y no de mal, son planes sí. de bendición y a fin de que tengamos esperanza. Háblanos de esa parte, ¿por qué tú crees en este momento? 35 años me dijiste, ¿cierto? 35 años. Sí, Eso, 35 años, en este momento a los 35 años, porque yo creo que uno va creciendo y uno va como sintiendo. Y esta pregunta también va para todos ustedes los que están allí del otro lado de la pantalla. ¿Por qué crees que Dios preservó tu vida? mirá, antes yo le llamaba prueba, ahora yo le llamo procesos. A veces decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no decimos para qué. Cuando entendemos un para qué, cambiamos la palabra de problema a proceso.
Entonces, yo siempre creo que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Wow. Y, y entonces, cuando uno entiende que pasó por un proceso, mira, te estaba contando, era muy chico, mi madre fue prostituta, ¿sí? O sea, ella me lo vio. Y es una palabra fuerte, pero son verdades. ¿Viste? Y yo recuerdo de muchos días de mi madre cerrando la puerta con cadena en esa época, e irse y venir a las 6 de la mañana y dormir todo el día. Y una vida muy triste, paupérrima. Yo en todas las fotos nunca sonreía, porque hay gente que sonríe a las fotos y no sonríe a la vida. Entonces, así fui criado. Yo le dije a mi papá venía drogado en las noches y pedía abrir la puerta, y mi madre no le abría, entonces mi padre golpeaba la puerta, la rompía, la golpeaba a mi madre, y yo le dije, algún día vos vas a ser viejo y yo voy a ser grande y yo te voy a matar a vos, con 14 años. Entonces, en esos tiempos yo le contaba, era una prueba. La policía tres veces nos agarraba a mi padre, muchas veces como escudo, y venía la policía y no nos podía hacer nada porque estábamos en el medio. O sea, fue una vida muy paupérrima, muy triste, muy oscura, que la gente hoy en día asimila al presente. Yo veía la presentación del video y digo, así es cuando empezamos. Todos se enamoran del presente, pero nadie se enamora del proceso. Uh-huh. Y el proceso es un regalo de parte de Dios, aunque no lo entendamos en el momento, es un proceso de parte de Dios. Por eso yo hoy en día hago lo que hago y me mantiene firme, porque pasé tantas cosas. Isaías 53 dice que Jesús fue experimentado en quebranto. En otras palabras, para Jesús entender mi dolor, él tuvo que pasar por la experiencia del dolor. Y yo perdí un hijo con mi esposa, perdimos un bebé. Y nosotros como pastores que éramos en Argentina, trabajamos 3 años de pastores y nos vinimos aquí. Y como un pastor de 20, ¿cuánto? No, un pastor de... Yo me vine a los 25, acá era a los 20, me casé a los 23, a los 26 vine acá. O sea, me casé, me pusieron de pastor. Y venía una persona, no, perdí un bebé. Uno no sabe el dolor, no entiende. Entonces dice, no, vamos a orar, un pastor joven, vamos a orar. Pero cuando uno pasa por la experiencia del dolor, cuando uno pasa por la soledad, la tristeza, yo me acuerdo muchas veces llegar a mi casa de la escuela y ver a mi madre con un hombre diferente cada día, en un cuarto. Y yo veía esas cosas que a mí me impactaban, me dolían, y a veces me escondía en la casa de mis compañeros. Digo, me puedo quedar a dormir, no voy a hacer nada, no como yo nada. Y me quedaba ahí y yo veía, digo, yo voy a la iglesia, estoy acá, yo atendo en la iglesia, o sea, 14, 15 años. Y digo, pero ¿cómo si esta gente no va a la iglesia? Y el papá, yo veía al papá acariciando a la mamá, a los hijos, me iba al baño. Me acuerdo que me iba al baño a llorar. Ahora vengo y voy al baño. Y me iba literalmente a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba, porque digo, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Entendés? Y hoy entendí que no soy culpable de haber nacido pobre, pero sí soy culpable si muero pobre. No soy culpable de haber vivido lo que viví, pero sí soy culpable si le paso eso mismo a mi próxima generación. Entonces antes le llamaba prueba y le llamo simplemente proceso. Y ese proceso es donde se forma nuestro carácter en Dios, ¿sí? Cada prueba, cada paso ayuda a pulir nuestro proceso. Y yo quiero mostrarles a ustedes otro videíto pequeño, y quiero que hablemos acerca de este tema. Y quiero decirte algo en este tiempo: siempre hay un momento para hacer misericordia, siempre hay un momento para ayudar al prójimo. Dios te dio 2 manos para extendérsela hacia alguien. Dios te dio una boca para proclamar palabras de afecto hacia alguien. Me gustó mucho, aparte de hablar de misericordia, y pues me vi, digamos, el programa un poquito más extenso, donde nos hablaba acerca de cómo a veces el tener misericordia se confunde con tener lástima. Pero me gustó mucho esta última parte donde dice, Dios te dio 2 manos para hacer misericordia, para extenderla, pero también te dio una boca para proclamar palabras. Pregunta para todos los oyentes y para ti, Matías.
Una palabra de misericordia que tú hayas recibido en medio de ese proceso, que te hizo un cambio, que te hizo pensar en, ok, no, mi vida puede ser diferente. Una Sí, palabra de misericordia. yo recuerdo la esposa de mi primer pastor. Por eso te digo, mi madre, esos videos ahí yo tenía, qué sé Sí, yo, está niño, está niño. tenía menos de 30 años, era así, ahora tengo 35. Pero Ajá. lo que digo es, yo he predicado por diferentes países, ciudades, y nunca tuve mi mamá nunca me vio en una predica, en una conferencia, nada. Pero recuerdo esta palabra, yo a los 18 años fue la primera vez que prediqué en público, en esa iglesia de 25 hermanos o 26, Ajá. esa iglesia. 18 años, 23 de febrero, fue mi cumpleaños, y el pastor me dio la oportunidad, regaló su Biblia, ¿viste la Thompson? ¿Te acuerdas la Thompson? Sí, 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 la grandota. 20 kilos que te vienen a robar, le Sí. pegas con una Biblia de esas, olvídate. Y prediqué, me acuerdo que hice un desastre, Claudia. A Jesús lo metí en el arca, a Noé lo metí en la cruz. Te digo la verdad, menos mal que no hay YouTube, no hay nada, ¿viste? Y había una hermana, la hermana Cora, que decía, amén, 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 porque estaba sordo en oído ella. Entonces, como Ajá. me quería, me decía, y yo decía, porque Jesús que estuvo en el fondo del mar. Y la abuela decía, amén, 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 que no entendía nada. Terminé de predicar y vino un hermano, un ministro. Eran 3 ministros en esa iglesia. Y viene, me abraza y me dice, Dios me dijo que te dediques a otra cosa porque la predica no es lo tuyo, me dice. Wow. Y me abraza. Y eso me pegó en el corazón que no te das una idea. 18 años solo en la iglesia. Pero me acuerdo que la esposa del pastor, la hermana Elba Caravillo, una mujer de Dios hasta el día de hoy, ella se iba tomando 2 buses solamente para dejarle comida a los perros en la calle. Imagínate, esa mujer imagínate, tiene un zoológico en la casa, gatos, perros, un amor increíble, una paz. Ella siempre me abrazó y siempre profería palabras de bendición. Hasta que finalmente, mirá, a los 25 años, sí, yo me vine para Estados Unidos, ¿viste? Pero los últimos semanas yo predicando por todos lados, pues me venía de despedida, hasta que la última reunión fue en una iglesia que había una convención de todas las iglesias, y bueno, yo prediqué. Terminó el culto, ¿viste? Nos sacamos fotos, despedida con toda la gente, y vino un hermano, y me dice, Matías, ¿me puedo sacar una foto con vos? Sí, dale, me dice, siempre supe que ibas a ser un gran predicador, y me abrazó, y la tengo la foto. ¿Y quién era ese hombre? Que cuando tenía 18 años me dijo que nunca iba a predicar. Wow. Bueno, Misma persona. a mí me llama la atención, bueno, primero, cada vez que estoy escuchándolo, siempre quiero decir que hay mucho que nos identifica, hay mucho que nos identifica porque también nací en febrero, hay mucho que nos identifica porque también a los 13 años me convertí a los 11, a los 13 años empecé a servir en la iglesia, pero también recibe uno frases no de misericordia, sino frases como matasueños, ¿sí? Yo recuerdo pequeña cuando empecé a cantar, alguien me dijo, tú para componer, no, me dijo esta frase y es alguien muy famoso, argentino, por cierto, era un Mirá manager vos, no lo argentino, conozco. era un manager argentino y él dice, yo había acabado de participar en un concurso de canto y él era jurado, me hizo ir hasta donde él estaba y me dijo estas palabras, usted como cantante no sirve, pero como compositora es muy buena. Bueno, lo que dijo al final, yo no me quedé con eso, ¿no? Yo me quedé con la primera parte de no sirve. ¿Cuánto daño hace escuchar palabras sin misericordia? Sin misericordia. Es que los niños, a veces el ser humano opta en ser niño. Mira, nunca recibas una crítica constructiva de alguien que nunca construyó algo en vos. A veces te puede dar una crítica constructiva, bueno, ¿de quién viene? Pasó tiempo conmigo. Yo siempre digo, si usted ve algo mal en mí, llámeme. Si usted no tiene mi teléfono, usted no me conoce. Exacto. Entonces, nunca recibir una crítica constructiva de alguien que no construyó algo en nosotros. Entonces, la crítica es como un niño. Mi hija tiene 5 años, el niño no tiene filtro. Mira, ¿por qué usted es pelado? Le dice la gente.
¿Por qué usted es gordo? Sí. Y uno trata de enseñarle, ¿viste? No, perdón, pero el niño es así, no tiene filtro. Y a veces el ser humano es grande, pero dentro de un cuerpo de niño, entonces no piensa lo que dice. Entonces, pero por eso te digo, esas palabras uno puede optarlas. Mira, ¿querés que tu sueño se cumple? No se lo cuentes a todos lados, a todas las personas, porque vas a terminar en un pozo. Preguntale a Así, José. así es. Entonces, cuando alguien te diga algo, me pasó a mí, es solamente su opinión, es una opinión. Pero sí, a mí en el momento, te estoy hablando ahora con 35 años, Ajá, pero cuando ajá. tenía 18 años, a mí me partió el alma, era un ministro, yo, la primer prédica, imagínate, Jesús, Jesús lo metí en la panza del pez, ¿entendés? Entonces, decirle eso, las palabras de vida y las palabras de crítica, de acuerdo de quién viene, pueden ser de mucho beneficio. Y si hay alguien que te lo dice de una manera despectiva, bueno, solamente su opinión, yo me enfoco en lo que Dios me dio, nada más. Si no, vivimos de lo que nos dice la gente. Bueno, yo creo que en este momento que te están escuchando todas estas personas, ellos también pueden compartir esas palabras de vida o esas palabras matasueños que en algún momento llegan a hacernos daño, como tú decías, a los 18 años, eso es un golpe duro, porque el ser humano necesita esa palabra de afirmación y reconocimiento, Sí, esa palabra de decirte, lo hiciste bien, esa frase que te impulsa a dar el siguiente paso, porque es que predicar, iniciar a predicar, a mí me pasó algo muy parecido a ti, era que yo vi un piano quieto en la iglesia y empecé allá a tocar el piano y alguien vio y dijo, ¿quieres aprender? Y empezó la iglesia a pagarme, una iglesia pequeña, y empezó a pagarme clases en otra ciudad. Yo era niña, tenía unos 11, wow. 12 años. Yo tenía que viajar a otra ciudad cada sábado a ir a aprender. Y me aprendí 5 himnos. Y esos 5 himnos los cantamos todos los domingos hasta que yo no me aprendía uno nuevo. Pero fue ese amor que permitió que creyera en lo que Dios podía hacer y que pudiera salir adelante. Por Y eso yo, la hermana Elba fue para eso, mí. Ella exacto, construyó en mí, invirtió. Mira, somos hoy en día como padres, nos esforzamos en dejar herencia y carecemos la virtud de dejar legados. exacto. ¿Entendés? Porque la herencia la puede dejar cualquier persona, pero un Ujú. legado, dejar legado no requiere dinero, son frases, pensamientos, tiempo, y esa mujer se venía de tantos lugares, yo con 15 años, invertía su tiempo a mí, entonces yo esa palabra, yo sí la recibí, y hasta el día de hoy, yo estoy acá, siempre estamos allá, eh, la bendigo desde aquí, yo la bendigo, o sea, es como una madre espiritual. Entonces, y ella siempre me manda fotitos, mira, conseguí otro gatito y esto. Y a veces estoy hablando con ella y un gato en la cabeza aparece. O sea, es el amor de ella. El amor de ella por los animales, así es mi madre con todos esos gatitos alrededor. Matías, para todos ustedes, él es el director de Radio La Roca, FM 106.3 FM, allí Sí, en ahora estoy Hollywood, aquí. Florida, ahí donde él está, creo que es allí donde él está ahora. Sí, Pero en ese lugar y digamos a través de su carrera, él ha tenido la oportunidad de entrevistar, por eso en la imagen dice comunicador internacional. Háblanos acerca de esa experiencia, porque esa experiencia me sí. pareció muy bonita. Mirá, cuando yo llego acá a los Estados Unidos, comienzo la iglesia que yo llego nos pide, y este es el punto también que quería tocar, porque algunos dicen, no, Estados Unidos y que esto, lo otro, ¿viste? La gente se enamora de la playa, ¿viste? La foto en la playa, pero caminás una cuadra más y hay indigentes en la calle. Todos sacamos la foto en la playa y todos se enamoran de eso. Pero cuando llego acá, la iglesia que estaba nos pide para ser evangelistas y eso. Invirtieron todo con nosotros, todo, te digo todo lo que se necesitaba se invirtió y yo soy muy agradecido a ellos. Pero la visa era una visa de pastores religiosa, pero nos rechazaron la visa. Y a partir de ese momento yo quedé ilegal, indocumentado en este país. Wow. Si te lo digo más, hasta el día de hoy yo no tengo papeles, el único papel que tengo es papel higiénico en casa. Creo que ya se me está terminando. Pero, o sea, cuento esto a veces contamos victorias, pero no contamos derrotas. Ok. Y eso para mí también se llamó proceso. Antes
porque cuando la abogada me dijo, Matías, no podemos... Una carta que llegó tarde de California, una sola carta que llegó tarde, que de California se perdió todo, por una sola carta. Y quedé indocumentado. O sea, imagínate, no poder manejar, no poder trabajar, o sea, legalmente. Así, yo estoy hace 10 años en este país. Como 11 millones de personas que viven. Hoy voy a viajar a Tennessee sin documento. Entonces, o sea, así soy yo. Pero cuando pasó eso, yo me encerré 7 días con mi esposa a ayunar en la iglesia. O sea, no el ayuno de Gabriel, ni de Miguel, ni de Daniel. O sea, ayuno de 7 días sin nada. De todo, completo. Y después de 7 días, Dios me dijo, en uno de los días me dice, yo no recibo las manos levantadas en los días de servicio si durante la semana no se le atiende al pobre. Porque hay mucha gente, perdón, hay mucha gente que extiende las manos los domingos, pero durante la semana no hace nada. Y me dijo, yo voy a ir a una puerta que nadie la va a cerrar. Entonces, después del ayuno, yo iba escuchando un programa de radio en un auto con un hermano. Y viste esos programas de radio que parece un relator de fútbol, ¿viste? Porque hermano, aleluya, gloria a Dios, santo, aleluya, amén, amén, gloria, aleluya, porque el diablo. Y yo decía, bueno, ¿cuándo va a ser el gol? Mete el gol, ¿ya? Entonces, digo, esta persona está pagando un espacio de radio y no lo hace de una manera correcta, o sea, por eso a veces al cristiano lo tienen como todo así nomás, ¿viste? Todo, porque somos buenos para hacer, pero no nos preparamos en cierta forma. Y bueno, recuerdo que yo ya hacía radio en Argentina, en una radio, pero ni mi mamá me escuchaba. Así que yo decía, buenos días, Buenos Aires, nadie escribía, nadie. Entonces, llamo, bueno, para resumirte, estoy enfrente de la directora de la radio, ahí donde escuché, y me dice, bueno, Matías, un programa de radio, chaval, sí, que esto, pam, pam, pam. Y yo le digo, ¿de qué quiere hablar? Ni sé, digo, no sé, de Dios, qué sé yo, no sé, no sabía. ¿Cómo se va a llamar el programa? ¿Qué sé yo? Le digo, no sé. Póngale día feliz, qué sé yo. Y me dice, ¿por qué usted quiere hablar de eso? Miren, si yo digo un domingo en un micrófono, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Qué hace toda la gente? Se grita y con esa desesperación que la gente quiere el reino de los cielos con esa desesperación quiere venir a la tierra. Así como nosotros queremos ir para allá, una persona que piensa en alguien más va a decir, venga a nosotros tu reino. Y ese fue Jesús. Porque el que está desesperado, Señor, llévame, no aguanto más, llévame. ¿Entendés? Pero el que piensa en el otro, dice, Señor, venga a tu reino acá. Y me dijo, me gusta tu idea. Bueno, me dice, ok, te hago el contrato por un año. Escribió ahí, mi esposa estaba al lado. $8,000 me dice. Yo tenía 2,50, $2 tenía solamente en el bolsillo. Y le digo, ok, vengo a dar un down payment, un adelanto. Ajá. Hago así y le pongo aquí debajo de la mano. Y le levanto y era $1. Y cuando me queda mirando así con el anteojito así para abajo, la señora me dice, me estás cargando. Le digo, no, créame, yo le voy a pagar, confía en mí. Anote ese $. De 8.000 te estoy hablando. Incluso el señor Matías Mesa debe 7.999. Y agarró el $1 y lo enganchó. Y bueno, a partir de ahí ese momento empecé a hablar, a conectarse, conectaron en países. Y ahí empezó en una radio AM, o sea, un cuadradito pequeñito, haciendo historias, contando anécdotas, música, traía gente, o sea, pero yo jamás me imaginaba entrevistar a nadie, o sea, no me conocía nadie. Hasta que finalmente me llaman de un canal, Enlace, no sé si se conoce. Sí. Y me dice, no, que vimos un video en YouTube, que esto, lo otro, y le dije que no. ¿Por qué dije que no Enlace? Porque Enlace yo iba a ser un predicador más del montón. O sea, salgo yo y entra Pepito, o sea, iba a ser uno más. Ajá. Y si nos predicamos entre nosotros, lo único que estamos haciendo es cambiar los muebles de lugar. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿cómo hiciste eso? Bueno, no, es que lo mío no es al cristiano, o sea, el cristiano ya está predicado, ya sabe, ya tiene su predicador favorito, ya yo voy a la gente que no conoce. Entonces me llaman del Mundo Fox, de la cadena Fox, aquí. Y me dicen, yo soy cristiano, Desiderio Gómez, imagínate. Me dice, yo soy cristiano y vi un programa tuyo, yo necesito que vos estés aquí en este programa, en este canal. Acá lo que vende son mujeres semidesnudas, malas palabras y dobles gestos. Y él era director de todos los programas famosos, entonces yo necesito que estés aquí. Comencé
me dice, bueno, necesito que tu programa sea en HD, no sé qué cosa. Bueno, tenía la oportunidad abierta, pero no tenía más nada. Ese domingo el pastor dice, Matías va a empezar un programa de radio, oramos por él para que Dios le provea cosas. Amén. Se me acerca un muchacho que recién llegaba a la iglesia, me dice, yo tengo unas cámaras, yo hago un poco de grabaciones. Él era un director de cine. Wow. Y me dice, Marcelino Núñez, él me dice, yo me comprometo a grabarte los programas. Cuando llego a la casa era Hollywood eso, la casa. Luces, cámara, pantalla, yo no podía creer. Porque Dios es tan caballero que cuando invita paga. Amén, amén. ¿Entendés? Si él invita, él paga, él paga. Así es, no es como acá los novios, ¿viste? Vamos mitad, ¿eh? Así dicen acá los novios. Entonces, mirá lo que pasó. Me conectan con un director de Univision, una cadena muy famosa. Sí, acá, sí, aquí Univision. también se conoce. Ok, voy a tomar un café con esta persona y me dice, Michael me dice, Matías, un programa de televisión te sale creo que $14,000 por sábado. Dios. O sea, 8 horas de grabación te sale $14,000. Imagínate. Ni en esta vida, ni en la otra, yo creo que no llegaba. Bueno, pasó eso rápidamente, a la semana me llaman y dicen, Matías, yo no sé lo que vos tenés, pero mirá, Dios está con vos, me dice, yo estoy acá en este canal y el director del canal quiere cambiar el estudio completo. Este hombre no cambia nada, siempre 2 cucharadas de azúcar, el vaso en el mismo lugar, nunca cambia nada. Y me acordé de vos, yo tengo un muchacho, me dice que quiere hacer un programa, ¿por qué no se lo vendemos el estudio este? $25,000. Dice que el hombre daba vuelta así en su sillón, así, y dice que venga este sábado y que se lleve todo. Si el sábado no está ahí, ya perdió. ¿Sabe qué? Parecía, imagínate lo que era. Sí. Fui con 5 muchachos ahí, en 2 minutos lo desarmé todo. $25,000. Tenía el estudio de televisión, tenía las cámaras y entré en la televisión por cadena mundial. Wow, wow. Y has tenido la oportunidad de entrevistar a personas, bueno, y vas a tener oportunidad también de entrevistar a personas, digamos que tienen un alcance grande. Y eso es muy importante decirlo porque la gente a veces cree que uno se va por cuestiones de fama. Pero el punto es el campo de influencia, o sea, cómo tú puedes llegar a entrevistar a una persona con un campo de influencia. Totalmente, o sea, esto. Sí. Bueno, valga la redundancia, cuando yo entré en televisión, las críticas y que la fama y que perdón que me están llamando, que la crítica y las famas o sea, me volvieron, pero por eso te digo, cuando uno sabe manejarse en ese ambiente y uno sabe de que todo esto es para Dios, Dios empieza a poner paz en la vida de uno. Si uno se va por las críticas, deja todo, ¿eh? Entonces, comenzamos la radio así y nada, en cuestión yo creo que me ayudó mucho la televisión, cuando uno se cae, o sea, esos medios, Dios me puso ahí para llegar a más gente. A nosotros nos miraban 8 millones de personas por lunes. Wow. Y cuando uno se presenta, yo he entrevistado directores de cine, actores, cantantes. Un momento antes de estar con vos estuve con una representante del gobierno de Colombia. El martes, el miércoles pasado estuve con el candidato Rodolfo, el ingeniero, aquí en rueda de prensa. O sea, a veces me preguntan, ¿cómo hacer? Es simple, llamo. Es simple, escribo. ¿Entendés? A veces lo miramos todo sobrenatural y cómo hago esta persona y cómo es. Obviamente cuando uno es diligente en lo que hace, eso te va dando una trayectoria, te va dando un recorrido. Ayer hablé con la directora de prensa de Marco Witt, por ejemplo, te digo, ¿no? Que vamos a entrevistar ahora, que él va haciendo un tour. Y me dice, bueno, y obviamente, yo creo que va a ser más fácil entrevistar a Donald Trump que a Marco Witt. Porque es que además también viene una entrevista con Donald Trump, eso. Sí, pero entonces digo, en sentido de todo lo que me pidieron ahí, cuánta gente entrevisté, que esto alcance, yo ya a la mitad ya me quería ir, pero digo, o sea, es cuestión de alcance. Somos una iglesia, somos la iglesia La Roca de Hollywood, estamos aquí en Hollywood, Florida, donde
El pastor Ryan Crossley fue el hombre que después me mudé de Miami, yo estoy en Hollywood. El pastor de esta iglesia fue el que me dio las puertas para todo. Y le pregunté una vez, pastor, ¿cuál es el límite? Y él me dijo, no hay límite, Matías, no hay límite. Cuando él me dijo esas palabras, hablando del poder de las palabras, cuando él me dijo esas palabras, se emprendió algo en mí. Conocí a una mujer que se llama Nilsa Álvarez. Ella trabajó en la política acá, a campaña del presidente Trump. Yo la escuché en un programa en inglés a ella. Ahí se hizo un debate de demócrata y republicano. Ella es republicana, ¿no? Los valores de la fe, de la vida. El demócrata, obviamente, todo lo contrario. Ajá. Entonces, en ese debate en inglés, a lo último, ella decía, yo soy puertorriqueña, vamos, el español, habla español, digo. Entonces, no sé cómo hice, empezar a escribir, a hablar, que esto, hasta que la conecté. Y finalmente, cuando la hice contacto con mi pastor acá, se hizo una unión tan fuerte que ella nos metió en el mundo político. Okay. El año pasado estuvimos en Orlando, estuvimos con el vicepresidente Mike Pence. Yo dormí al lado de Mike Pence, imagínate. Y digo, Dios por lo menos yo voy a dormir seguro, todos los de seguridad secreta estaban ahí afuera, por lo menos ya. Y lo que te digo, Claudia, cuando uno es diligente y uno tiene pasión, realmente Dios empieza a acomodar todas las cosas. Yo estaba ayer en ese evento con miles y miles el año pasado, y yo no tengo papeles. Y yo estaba enfrente de Mike Pence, no tengo papeles. Hoy viajo para Tennessee, y vamos a estar con... Hoy creo que está Cayuluna, no sé qué otro predicador, vamos a estar ahí con ellos. Van a estar el gobernador de Santi de acá en la Florida, que le está peleando a Disney. Imagínate. Sí, esa pelea la hemos seguido muy de cerca. Bueno, vamos a estar... Bueno, apoyando vamos a estar con él. Entonces, cuando uno es diligente, deje que Dios acomode todos sus pasos. Y bueno, eso es, no te puedo decir cuál es lo que a mí me sirvió. Trabajar, ser constante, y en ese momento Dios empieza a acomodar a las personas. Mirá, tengo esta persona, y así empiezan los contactos y bueno. Y se vuelve todo, se amplía ese campo de influencia que además se ha utilizado muy bien, porque se ha utilizado también para esparcir, como él dice, el nombre del Señor allá afuera, donde todavía mucha gente no conoce, donde hay una batalla cultural, donde hay una batalla de valores cristianos, y poder estar allí y ser esa herramienta útil en las manos del Señor es muy especial. Te voy a decir una cosa más, especial. Claudia, yo sé que, por eso te digo, mira, vos para ir a Portugal tenés que aprender portugués. Para ir a ser misionero a Corea tenés que hablar coreano. Pero este mundo de los medios de comunicación, de la política, del arte, vos tenés que hablar su idioma para que ellos te entiendan. Si yo digo, hermano, el domingo, abra su corazón, vos me vas a entender. Yo he entrevistado a jugadores de fútbol, no sé, de Argentina, de Colombia. Estuve con Juan Cuadrado, o Chicho Serna, allá en Colombia. Y ellos me han conectado, un jugador de Argentina que jugó el Mundial con Messi. Me dice, Mati, mirá, me dice, nosotros hace 2 años hacemos Zoom. Nosotros recién en la pandemia conocimos Zoom. Ellos ya venían hace 2 años Zoom. Y para que vos le des unas palabras a todos habían jugadores, los más famosos cristianos estaban en ese Zoom. Y yo estaba ahí sacándole fotos a los jugadores, no lo podía creer. Estaba cuadrado ahí. Por eso te digo, a veces hay gente que no va a llegar a una iglesia, pero tu influencia... yo tengo jugadores que me llaman y yo los ministro, les hablo, los aconsejo, porque hay gente que tiene mucho dinero, pues muy desconfiada, ¿entendés? Entonces es cuidar esos contactos, no digo contactos, sino influencias que finalmente son esos corazones que necesitan de Dios, como tú decías, que pueden estar siendo tan pobres que lo único que tienen es dinero, lo que tú decías. Y el punto es esa necesidad que cada uno de los seres humanos tenemos en Dios, no importa, eso no respeta el estrato social, eso no respeta documentos legales en un país, como tú dices, o sea, todos nosotros estamos en ese proceso y en esa necesidad y búsqueda del Señor. Matías, quiero que tengas allí una última palabra, y antes de dar esa última palabra, con lo que quieras que la audiencia se quede, una enseñanza de tu vida, en especial con lo que quieras que la audiencia se quede. Pero para todos ustedes quiero decirles que a mí me ha motivado mucho
escuchar a Matías porque es muy parecida la historia y también iniciando un medio. Yo canto, ¿no? Entonces decía, cuando iniciamos la emisora, que fue hace muy poco, año y medio, decía yo, bueno, yo quiero tener una emisora para que suene mi música, porque si no, no va a sonar afuera. Y también el hecho de uno luchar, ¿no? Pero poder tenerte aquí con nosotros, aparte de, por lo menos para mí, es de inspiración. Y saber que, bueno, tal vez nosotros tengamos debilidades o necesidades o nos crean de poco valor para entrar en estos medios, pero no es nosotros. Yo no sé si tú viste la última película de Top Gun de Tom Cruise. Hay una enseñanza muy muy buena donde él dice, no es la máquina, es el piloto. Y mi punto es, no somos nosotros, tal vez con debilidad. Listo, hay esa parte de ser esforzado, de ser arriesgado, tocar puertas, así muchas se te cierren en la cara, tocar puertas, pero no se trata solamente de eso, sino que el Señor en esas debilidades, Él se perfecciona, su poder se perfecciona, y bueno, disponibles, dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, necesitamos estar disponibles en las manos del Señor. Matías, tu último mensaje con el que quieras dejar a la audiencia. De hecho, yo estoy mirando la hora y se nos ha pasado el tiempo súper bien, pero dinos tu último mensaje. Muchas gracias primeramente por la invitación, Claudia, y yo creo de que nuestro sueño tiene que ser del tamaño de Dios. Amén. O sea, cuanto más sueñes, yo creo que uno lo puede hacer. Cuando el Señor le dice, vayan del otro lado y nos vemos por allá. O sea, uno como padre, si yo sé que hay peligro por ahí, yo lo voy a guardar a mí, ¿no? Lo voy a guardar. Se hizo un estudio acá en Harvard de un niño y a su madre a cierta distancia pusieron el juguete favorito del niño en el medio. Uh-huh. Y el niño, cuando vio el juguete de suyo, ¿sabe lo que hizo? Empezó a gritar y a llorar y a llorar y a gritar. ¿Qué es lo que hace una madre naturalmente? Pues ir y pasárselo. ¿Sabe lo que hizo la madre? Le robó el éxito al hijo. Porque éxito es, no tengo algo, me enfoco en eso, me esfuerzo y lo alcanzo. Eso es éxito. Y muchas veces nosotros como padres le doy todo a mi hijo lo que yo no tuve, le estás robando el éxito. Exactamente. Si el mismo padre envió a su hijo a sufrir, ¿entendés? ¿Quiénes somos nosotros para no hacer, no digo la palabra, sino que tenga sentido las cosas? Por eso la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces. El Señor le podía haber hecho así y soplaba y tiraba los muros, pero el esfuerzo. Entonces, el Señor, el Todopoderoso, el Omnisciente, que sabía que iba a una tormenta, dijo, pasen del otro lado. Y en la mitad de la noche dice que los discípulos ven un fantasma, ¿no? Y comienzan a gritar, un fantasma, un fantasma, un fantasma. Porque eso es lo que hace el miedo. Hay gente que ve fantasmas por todos lados. Se te pinchó la rueda, el diablo. Te cortó la luz, el diablo. No, pues no pagaste. Es simple. Y a veces el diablo tiene mucha culpa, pero solamente un determinado dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Amén. Y él decidió salir de ese miedo, y Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Amén. Porque cuando él dijo, ven, esa palabra se hizo un suelo firme sobre él, y él Amén. Caminó. Entonces el mensaje para la gente que está viendo, número uno, no vivas de una forma víctima. No sos, vuelvo a repetir, no sos culpable de haber nacido pobre, pero sí sos culpable si morís pobre. Okay. El hecho de que hayas pasado cosas no quiere decir que eso vas a hacer de esa manera, no. Tomá eso como una historia de vida, como una espada, y decir, a partir de lo que yo pasé, esto lo voy a tomar como materia prima para hacer algo nuevo y diferente. Amén. En 6 meses, en un año, vos estás acá, sea la persona en la radio o en lo que sea, ponete una meta, de acá a un año quiero estar en este lugar, y la influencia, hablar de Jesús, porque hay gente que nunca predicó en un púlpito. José Arimatea nunca predicó en un púlpito, pero tuvo una influencia dentro del gobierno. Okay. Hay gente que dice, no, en el púlpito y la música, y hay tantos lugares. Estamos hoy en día, no hay un púlpito, estamos en una radio, donde podemos llegar a tanta gente con este evangelio que está siendo muy adulterado por mucha gente. Bien. Así es. La prosperidad,
que levanta la mano y dan 10.000, que esto, no, necesitamos dar ese mensaje que es verdadero, el mensaje de la cruz, el mensaje de la negación, el mensaje de vivir una vida correcta delante de Dios. Si estás dispuesto a vivir de esa manera, prepárate a vivir, porque la bendición de Dios es cuando entras a un supermercado o un mall, se abren las puertas solamente solas, nada más. Bueno, yo creo que para todos nosotros esa es una palabra del Señor a nuestra vida, de cómo capitalizar todos esos procesos difíciles y llevarlos más allá, y cómo poder soñar. Esta emisora R12 Radio hace parte de un sueño. El hecho de que Matías tenga el ministerio y el campo de influencia que tiene hoy en día hace parte de un sueño, hace parte también de un trabajo esmerado, y Dios hace esa sinergia con todo esto y nos lleva mucho más allá de lo que nosotros hemos pensado o imaginado. Matías, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que la hemos pasado súper bien, que no sea la última vez, que podamos seguir haciendo esta cercanía, y a ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Vamos a seguir en esta tercera temporada de Conversemos de Todo Un Poco, como su nombre lo dice, para que podamos conversar de todo un poco. Soy Claudia Silva y esto es R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Un abrazo. Gracias por participar de este espacio. Nos vemos en una próxima entrega de Conversemos de Todo Un Poco con Claudia Silva.